Los zapatos misteriosos. El Instituto Galeinai de Israel, centro de difusión de Kabbalah y Hasidismo del rabino Yitzhak Ginsburg Shlita, presenta una historia extraída del libro del rabino Ginsburg llamado Or Israel, donde trae muchas historias de Rabbi Israel Baal Shem Tov y su explicación hasídica. Una vez, el Baal Shem Tov fue a descansar durante el día, y mientras dormía en su cama, su asistente quiso barrer la habitación. Los zapatos del Baal Shem Tov estaban al lado de la cama, y el encargado quería levantarlos, barrer y volver a colocarlos en su lugar. De repente, un pensamiento entró en su mente. ¿Cómo iba a tocar los zapatos del Baal Shem Tov y moverlos de su lugar? Entonces, siguiendo su intuición, barrió alrededor de ellos sin tocarlos. Cuando el Baal Shem Tov se despertó, le preguntó a su asistente: ¿levantaste mis zapatos de su lugar? No, simplemente barrí y dejé los zapatos donde estaban. El Baal Shem Tov bendijo a su asistente con una larga vida por ser tan considerado con sus necesidades. Una vez, uno de los Hasidim llegó a la casa de este asistente. Fue varios años después de que el Baal Shem Tov falleciera, y se encontró con un hombre de mediana edad trabajando dentro de la casa, mientras que otro hombre mayor estaba sentado cerca del horno, gimiendo y protestando cansadamente. El hombre, de mediana edad, regañaba cada tanto al viejo, diciendo cosas que eran claramente irrespetuosas. El invitado pensó que ciertamente el anciano, junto al horno, era su padre, y estaba muy perturbado por la forma irrespetuosa en que lo trataba. Le preguntó por qué estaba tratando tan mal a su padre, y el hombre se rió y le dijo: «Él no es mi padre, él es mi hijo». «No comprendo, ¿cómo puede ser?», preguntó el invitado asombrado. Y el hombre le contó la historia de la bendición del Baal Shem Tov. «He permanecido de la misma edad que tenía entonces. Hasta mis dientes se han mantenido jóvenes». Hasta aquí la historia. En ella se destacan dos cosas. Una es el maravilloso estado de vigilia del Baal Shem Tov, quien percibió el pensamiento del asistente de mover sus zapatos incluso mientras dormía. La segunda es la gran importancia que el Baal Shem Tov atribuyó a la ubicación de sus zapatos. Incluso bendijo al asistente con años sobrenaturalmente largos, durante los cuales su cuerpo no envejeció en absoluto. ¿Cuál es el significado espiritual de los zapatos? El Midrash y la Kabbalah le otorgan gran significado a los zapatos. Se dice que el personaje bíblico Hanoch cosía zapatos y realizaba unificaciones de Dios y la Shejinah con cada puntada. El significado profundo de los zapatos tiene dos aspectos. Por un lado, al pisar el suelo con los zapatos nos conectamos con él, pero a un nivel más amplio y profundo, el zapato es lo que permite la conexión correcta entre lo espiritual y lo físico. Por cierto, el valor numérico de minal, zapato, es igual a tzela, costilla, el símbolo de la primera pareja de la humanidad. Se explica en la Kabbalah acerca de Malhut de Atzilut, la sefirá de reinado en el mundo de la emanación, cuyas piernas descienden hasta la muerte, tal como está escrito en Proverbios 5:5, que Malhut de Atzilut trae a la realidad y da vida a los mundos inferiores. Desde allí, Akadosh Baruj Hu envía la luz divina que desciende del mundo de Atzilut para dar vida a los mundos que están por debajo. Y esto se produce como un
agujero cuántico a través de la sefirá de Malhut de Atzilut, que es la última sefirá del mundo superior y la primera del mundo inferior. Por eso el reinado, el Keter del mundo determinado es el Malhut, el reinado del mundo superior. El versículo que se refiere al reinado del mundo de la emanación dice: qué hermosos son tus pasos con sandalias, hija del príncipe. Así dice Shlomo HaMelech en el Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 2. Esto alude a que la sefirá del reinado del mundo de la emanación, Malhut de Atzilut, posa sus pies en los mundos inferiores solo cuando hay una separación. En nuestra realidad material, esa separación son los zapatos, como enseñaron los sabios que la división entre el mundo de emanación y los mundos inferiores se llama Naal, zapato, en hebreo. Esto tiene dos propósitos. Los zapatos protegen al reinado de los efectos nocivos de la burda materialidad y le permiten actuar con efectividad. Y así como en el mundo nuestro físico, Naal es el zapato que nos conecta y nos hace unir mundos superiores con mundos inferiores, también el ángel designado sobre el mundo de la acción donde vivimos se llama Sandalfón, de la palabra sandal, que es en hebreo calzado, como sandalia. Porque cuando se crea un contacto real entre los mundos superiores y el mundo físico, es necesaria una sandalia para proteger y separar entre la tierra dura y el pie que camina sobre ella. El zapato toca el suelo aferrándose a la realidad y conecta y a la vez bloquea al que lo está usando respecto al lugar donde él se encuentra. En hebreo, Naal, Nun, Vav, Ain, Lamed, también tiene las mismas letras que la palabra Noel, Nun, Vav, Ain, Lamed, que significa usar zapatos. Y también significa bloquear. En hebreo, candado se dice manul, al igual que cerradura. Así podemos comprender en esta historia que en la práctica el Baal Shem Tov se encontraba en el mundo superior y a la vez en el mundo inferior. Este efecto tiene lugar en el reino de la santidad, como en el verso: mi hermana la novia es un jardín cerrado, dice Shlomo HaMelech en el Cantar de los Cantares. Ajoti Kalá Gan Naul. O en el reino opuesto, Dios no lo quiera, como en el versículo en Irmiau: tu iniquidad está marcada delante de mí. Nekatam Onja Lefanai, cuyas primeras letras forman Naal, Nun, Ain, Lamed, zapato. Este efecto negativo tiene lugar cuando se establece una afinidad, Dios lo prohíba, entre el nivel inferior del alma, Nefesh, y los lugares impuros a los que ha llegado debido a sus pecados. ¿Cómo se explica esto de cuando uno está durmiendo, está arriba y está abajo? Durante el sueño, el alma se eleva al cielo, y justamente la prenda de vestir que casi todos se quitan antes de ir a dormir son los zapatos. Y a la luz de la explicación anterior acerca de la esencia de los zapatos, es obvio que si queremos ascender, tenemos que separarnos de lo que nos bloquea y nos conecta al mundo material aquí abajo. Por eso, ver a una persona que duerme con los zapatos puestos generalmente nos deja una impresión burda y primitiva. Profundizando un poco más, debemos decir que ha renunciado al ascenso del alma y ha elegido quedarse abajo incluso cuando tiene la oportunidad de elevarse más alto. Entonces, si algo nos bloquea de este mundo, no nos podemos conectar, no podemos unir los mundos superiores y los inferiores. Pero si nos conecta demasiado al mundo inferior,
entonces nos separa del mundo superior. Tenemos que estar siempre conscientes de los mundos físicos. Con su sobrecogedora santidad, el Baal Shem Tov conecta el cielo y la tierra. Incluso cuando está durmiendo y su alma está en los sublimes mundos superiores, está consciente de lo que sucede con sus zapatos. Hasta durante el ascenso de su alma no pierde su conexión con la realidad, y al sentir la amenaza de desconectarse de esta conciencia, actúa inmediatamente para evitarlo. En la historia podemos percibir que el Baal Shem Tov puso el pensamiento de no mover los zapatos en la cabeza del asistente, ya que inmediatamente después despertó de su sueño. De acuerdo a la enseñanza de los tzadikim, la luz que ilumina las enseñanzas del Baal Shem Tov es el presagio y la incipiente revelación de la Torá del Mashiach. Estos son los nuevos pensamientos de la Torá que serán revelados en el futuro. A través de este concepto del zapato, podemos obtener una comprensión más profunda de la Torá. Por ejemplo, cuando Moshe ve la manifestación de la Shejinah en la zarza ardiente, y así se le ordena: quita tu zapato de tu pie. La palabra quita, en hebreo shal, shin lamed, significa negación, lishlol, como si dijera: niega lo físico y aléjate de lo material. Al realizar su servicio en el templo, los sacerdotes están descalzos, y al igual que ellos, Moshe dirigió a la nación de Israel como un sacerdote realizando descalzo el servicio del templo en forma sagrada y divina. El Baal Shem Tov trajo santidad a todos lados, permeando de santidad hasta lo más físico y material, por lo que no tenía que alejarse totalmente de sus zapatos. Así, el Baal Shem Tov en el Hasidut nos enseña que tenemos que estar en un estado de conexión del mundo material con el mundo espiritual. Nosotros somos los intermediarios de bajar la bendición divina de lo alto y de elevar el feedback, las aguas femeninas de abajo hacia arriba, para darle placer a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ese estado intermedio es preferible estar un poco conectado con los mundos espirituales, pero de todas maneras no dejar de conectarse con el mundo inferior. Y ese es el significado de sacarse los zapatos, pero no tenerlos muy lejos de donde uno está durmiendo. Hay otro punto interesante sobre esta historia, y es la autoanulación que se necesita mientras se realiza el deber. Esta historia es la lección que podemos aprender de la humildad del ayudante del Baal Shem Tov. Por lo general, cuando una persona está ocupada haciendo su trabajo, piensa que no hay nada más importante que realizar exactamente todo lo que se le pidió. Pero el asistente no se comportó de esta manera. Incluso mientras realizaba su tarea, pensó que tal vez el objeto que estaba en su camino era más importante que la tarea en sí, y no lo tocó. Bendiciones de la tierra de Israel.